Aleluya. Gloria al Señor. Qué bueno es nuestro Dios. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Bueno, aquí estamos ya preparándonos para, pues, darle con todo. Y bueno, a darle, estamos contentos en este tercer día de transmisión. La verdad es que estamos contentos con el Señor. Estamos, vaya, ¿qué le puedo decir? Estamos contentos, felices. Yo diría que más allá de lo que le sigue a estar contento. Y bueno, vamos a dar un minutito para que se vayan conectando. Bendito sea Dios. Y bueno, ya está la gente conectándose tanto en el Facebook, que es hacia este lado, como en el Instagram, que es hacia este lado. Bendito sea Dios. Y bueno, estamos contentos con el Señor. Estamos dudando, no sé si nos ponemos esta gorra o nos ponemos esta gorra que dice Bless, o nos ponemos esta gorra que dice Soldado de el Señor. Vamos a ponernos esta el día de hoy. Bendito sea Dios, aquí nos las estamos poniendo, la gorrita que corresponde al día de hoy. Cada día estamos poniéndonos una gorra, una cachucha, le dicen en algunos países. Acá en Panamá le decimos gorra o gorro. Y bendito sea Dios, ya nos pusimos esta en la edición anterior y en la anterior nos pusimos esta. Mañana nos pondremos otra. Hoy tenemos esta de Soldado del Señor. Saludos a todos los que se están conectando. Bendito sea Dios. En el Instagram, en el Facebook. Allí nos van escribiendo desde qué lugar, ¿verdad? Nos están acompañando ya en esta tercera entrega de la serie de Esclavos a Reyes. Bendito sea Dios. Y bueno, en el día de hoy tenemos un material bien profundo y que vamos a estar desarrollando. Hacemos así una breve sinopsis de lo que hemos estado hablando en las dos ediciones anteriores. En la primera edición estuvimos hablando, ¿verdad?, sobre los tipos de esclavitud que existían. En la edición anterior a esta, estuvimos platicando un poco sobre, bueno, bien a fondo, sobre lo que eran los niveles de liberación o libertad a la que Dios nos va llevando a través de ese proceso maravilloso llamado santificación. Bendito sea Dios. Entonces, usted tome lápiz, tome papel, su tablet, su dispositivo, lo que usted tenga para tomar notas, para que usted se vuelva un agente multiplicador de las verdades profundas de la palabra que estamos desarrollando en esta serie, que hoy ya es su tercera edición. Si usted no ha tenido la oportunidad de ver las ediciones anteriores, puede hacerlo en cualquiera de nuestras plataformas. @Pastor Héctor Murillo en el Instagram, Pastor Héctor Murillo, en Casa Excelencia West. Bendito sea Dios. También en el Facebook lo puede hacer a través de nuestro perfil personal Héctor Murillo, o en nuestro canal de YouTube también puede accesar esas transmisiones que tienen una cantidad de conocimiento de la palabra de Dios. Y yo creo que la única forma en que nos eximimos o evitamos caer en errores es cuando nos ceñimos a la Biblia. Tan sencillo como eso. No podemos hacer otra cosa. Saludos hasta los Estados Unidos a mi hermana querida allá en Austin. También al apóstol Jaime Lish. Un abrazo fuerte, mi amigo, mi hermano. Acá por el Facebook, por el Instagram tenemos a María Elena. Bueno, tenemos a nuestra gente de Guatemala, de Perú, de el Ecuador, de Estados Unidos también. En fin, tenemos una cantidad de personas que ya se están sumando. Así que, habiendo dicho esto, vamos a como quien dice,
a hacer esto de una vez. Bendito sea Dios. Si usted escucha algo así al fondo como un ruido, es mi vecino que está cortando la yarda con su maquinaria. Pero nosotros vamos con todo aquí en el nombre del Señor, y quiero que estés apercibido porque hay tanto material que compartir el día de hoy. Así que vamos a entrar en materia de inmediato. Estamos hablando en esta edición bajo el título La morfología del reino. La morfología del reino. Qué bendición, mi hermana Magdalena. Un abrazo fuerte allá hasta Austin. Gloria a Dios. Y aquí también me están diciendo la gente, ya empecé a compartirlo. Claro que sí. Mis amigos del Instagram, mis amigos del Facebook, usted empieza a compartirlo con sus amigos, con sus vecinos, con la chimosa de la esquina, con todo el mundo, para que seamos edificados de igual manera. Y para empezar por algún lado, porque hay que empezar por algún lado, vamos a tomar lo que es nuestro texto áureo para el día de hoy, bajo el título La morfología del reino, que pertenece a esta serie de Esclavos a Reyes en su tercera edición. Y queremos irnos al libro de Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Es bien importante que lo tengamos allí presente. Vamos hasta el versículo 5 y 6. Allí, libro de Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6 dice así, a modo de iniciar por algún lado, ¿verdad? Dice así: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y el versículo 6 dice así: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y Dios firma esto diciendo: estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Cuando leemos estos dos versículos de Éxodo 19, vemos que dentro de la manera en que Dios revela su voluntad a su pueblo, Él había establecido ya de que qué era lo que Él quería, cuál era la intención de Dios. Y recuerde que en las sesiones anteriores hablamos de los tipos de esclavitud que hay y cómo Dios nos libera de las mismas, así como los niveles de liberación que experimentamos, comenzando con, estando en el nivel más bajo hasta llegar al nivel de trono. Sin embargo, aquí en el día de hoy lo que vamos a entrar es algo súper interesante, porque vemos que Dios inicia al darnos este warning o que nos apercibamos de que Él quiere lo que nosotros seamos. Y lo primero que yo puedo ver es que en este versículo se revela la primera característica o la primera forma en la que podemos discernir el reino de Dios. Y lo primero que podemos observar a manera de introducción, yo quiero definir, porque ya hablamos de esclavitud, hablamos de libertad, pero al hablar de reino es importante que nosotros decidamos a la luz de las Escrituras lo que es el reino. Cuando Dios desde el inicio les dice allí en Éxodo capítulo 19, versículo 6, vosotros me seréis un reino, ¿verdad? No es lo mismo que cuando Dios está hablando a través de Jesús y dice, el reino de los cielos se ha acercado. En el Antiguo Testamento, cuando Él decía, vosotros me seréis un reino, Él está enfocado en el tipo de persona que conforman, que echan a ejecutar su voluntad y sus designios. Eso es el reino. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, cuando Cristo habla, el reino de Dios ciertamente está en medio de vosotros, se está refiriendo a los principios celestiales aplicados a los dominios terrenos. En otras palabras, los principios, las leyes, las actitudes, los pensamientos, todo aquello que tiene que ver con lo que Dios desea que se exteriorice. Recuerde, Dios está en los cielos, pero Él desea que su voluntad sea hecha en la tierra
así como es hecha en los cielos. Es decir, los mismos parámetros, las mismas estructuras, todo lo que se hace. Ahora, en el Antiguo Testamento, conforme al texto que leímos, Éxodo 19:6, él dice, vosotros me seréis un reino, pero era un reino con unas características muy interesantes. Iba a ser un reino de sacerdotes, es decir, que eran los que mediaban de alguna manera entre el Dios inaccesible con el hombre limitado, el Dios perfecto con el hombre imperfecto. Entonces nos está diciendo, hey, el único Dios que quizás la gente pueda dar será el que tú le muestres a través de tu vida, de tus actitudes, etcétera. Entonces, lo primero que yo puedo observar de la morfología del reino, cómo es el reino de Dios, el que Él siempre ha querido establecer. Recuerde que el modelo o el parámetro de Dios se encuentra revelado desde Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Pero ya cuando en Génesis capítulo 3 aparece la figura devastadora del pecado, el reino tiene que manifestarse de una manera diferente. Y por eso, al ser el hombre ahora esclavo, al haber pecado allí en el jardín del Edén y someterse, y como consecuencia ahora el apóstol dice que el mundo entero está bajo el maligno, entonces significa que el llegar a ser reyes para Dios y para su reino, como lo dice el libro de Apocalipsis, va a implicar violencia, va a implicar una serie de cosas. Y por eso estuvimos hablando en las dos ediciones primero cómo se rompen esas cadenas, cómo nos emancipamos, cómo vamos de la información hasta el trono, conforme lo explicamos en la edición anterior, y cómo identificamos los tipos de esclavitud que se manifiestan en el hombre desde el momento en que pecó en el jardín del Edén hasta nuestros días, y que solo mediante un caudillo, mediante un redentor, entiéndase, la palabra redimir significa comprar a un esclavo para dejarlo libre. Entonces, Cristo, al ser el redentor, es el que paga el precio de esa redención. Habiendo establecido esto a manera de introducción, la primera característica de homología del reino de Dios es una visión de Estado o de nación. Es muy interesante lo que nos dice las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento cuando dice, cuando falta visión el pueblo perece. Y en otras versiones dice, cuando hay falta de visión el pueblo se desenfrena. En otras palabras, es imposible establecer reino si no se tiene una visión a nivel de Estado. Todos sabemos que a nivel individual de persona nosotros tenemos una visión de vida, pero hay lo que se conoce como una visión eterna. Una cosa es la visión de vida, quiero ser rico, quiero vivir en la mejor comunidad, quiero tener esto, quiero alcanzar lo otro, todo eso está bien. Bendiciones hasta México a nuestro amado pastor, colega y amigo Gilberto Rosales. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, para nosotros poder hacer reino, para nosotros obedecer la voz de Jesús, que nos llama a establecer el reino de Dios en la tierra, tenemos que entender que lo primero es que tenemos que clarificar es la visión. El libro de Habacuc ahonda en este tema y dice, escribe la visión y redáctala en tablas para que corra el que leyere en ella. Y quiero explicar esto de manera muy importante. En los tiempos en que esto se escribió, los reinos grandes, el Medo-Persa, los babilonios, etcétera, los grandes imperios, cuando querían hacer algo especial y ampliar su imperio, lo primero que hacían era que tomaban medidas, llamemos geopolíticas. Y ellos venían y enviaban a un heraldo. La figura del heraldo lo que hacía era ir a las naciones a las que el imperio pretendía conquistar y les enviaban lo que se conocía como unas embajadas de paz. En donde, para los que han visto películas y vieron la famosa pieza cinematográfica titulada 300, donde se habla de los griegos contra el reino de Jerjes,
que aparece de hecho en la Biblia, este rey, él les envió un heraldo para decirle, mire, le vamos a dar tierra y agua o le vamos a dar estas condiciones, no los vamos a exterminar, ríndanse y anéxense al imperio. Al ellos negarse, pues todo lo que nosotros conocemos que ocurrió con la historia griega y el rey Jerjes. Entonces lo que la escritura nos está diciendo es que cuando se tiene la intención de establecer reino en nuevas regiones, lo primero que se utilizaba era un personaje llamado el heraldo. El heraldo iba a la tierra que iba a ser conquistada y les hablaba no solo de los reinos que ya habían conquistado, sino de la grandeza del imperio. Les hablaba cuál era la visión que tenía ese reino que ahora los pretendía conquistar a la buena o a la mala, a través de embajadas de paz o a través de una invasión de exterminio y traslado de la población. Cuando nosotros estuvimos hablando hace una edición anterior, hablábamos de que hay dos sistemas de esclavitud o sistemas esclavistas: el modelo de Egipto, que opera bajo la opresión, y el modelo de Babilonia, que opera bajo la seducción. En el modelo de Egipto vives en una cárcel, en una jaula de hierro. Sin embargo, en el babilónico vives en una jaula de oro, por decirlo así. Y al decir esto, lo que queríamos expresar es que todo imperio, toda nación, todo grupo que quiere establecer reino, lo primero en lo que tiene que trabajar es en la visión. Tan sencillo como eso. Tú y yo, para establecer reino, no necesitamos más dinero. Necesitamos primariamente una visión clara. Necesitamos una visión. Y mire lo que hemos explicado infinidad de veces. La visión sirve para dos cosas. Número uno, para atraer a la gente que va a echar a andar esa visión, o para repeler, expulsar a quienes no deben estar en ella. Para eso sirve la visión, de manera práctica y sencilla: atraer gente, alejar gente. Entonces, a veces cuando la gente se va, no se va porque tú le caes mal, no se va porque son rebeldes, simplemente porque no forman parte de la visión, no son la gente correcta para la visión. Entonces, sin embargo, lo interesante, y lo vemos en el imperio babilonio, es que cuando ellos conquistan al pueblo de Israel, ellos, en vez de eliminarlos de la faz de la tierra, lo que hacen es que los trasladan a Babilonia para que fueran mimetizados con la cultura babilónica, y toman los mejores talentos, entre ellos Daniel, los jóvenes hebreos, todos los que se mencionan en el libro de Daniel, para captar el mejor talento para el imperio. Entonces, el reino de Dios no es diferente. Cuando vamos a establecer el reino de Dios, lo primero que tenemos que aprender, por decir de alguna manera, a vender o a transmitir, es la visión. Cuando el libro de Habacuc dice, escribe la visión y ponla en tablas para que corra el que lea en ella, el escenario físico era que, conforme nos lo enseña el libro de Esther, y nos lo enseñan también los evangelios. Primero veamos en el evangelio. Cuando el imperio romano quería empadronar a las personas, enviaba un heraldo, un representante del imperio, iba de pueblo en pueblo, y en cada pueblo había una plaza. En esa plaza central había una pared bien grande en donde se clavaban ya sea papiros o maderas con los anuncios. Era el periódico de aquel entonces, era el Twitter o el X de aquella época, eran las redes sociales de aquel entonces, y todo el pueblo, cuando iba al centro del pueblo, veía los anuncios que estaban allí, y leían allí y sabían que tenían que entonces ir a empadronarse. De esa manera fue que María y José se dieron cuenta de que tenían que empadronar a los niños. Entonces venía este heraldo con un séquito de gente, generalmente a caballo. Alguien tocaba una trompeta bien fuerte. Él se paraba en el centro del pueblo o de la aldea y hacía a gran voz el anuncio, lo leía. Pero una vez lo leía, lo ponía en ese gran mural que todo el que pasaba y lo leía
tomaba una acción rápida, porque generalmente lo que se colocaba allí eran edictos reales. Entonces, en ese sentido, una de las cosas maravillosas es que el reino de los cielos emite edictos para su iglesia, para las naciones, y nosotros no solamente somos receptores de esa visión, de esa visión de estado del reino de Dios, de esa visión de la nación celestial aquí en la tierra, sino que a su vez nos convertimos en heraldos también, como lo fue Noé, que durante 40 años fue heraldo de justicia, ¿verdad? Y la Biblia dice que con su testimonio condenó al mundo de su época. Ahora, en el Antiguo Testamento podemos ver que en el libro de Esther se nos narra este mismo proceso de las naciones que tenían visión de Estado. Y en este caso, el reino del rey Asuero, ¿verdad? Cuando se dio el edicto para matar a los judíos, o el edicto también para adorar la imagen que más adelante querrían que adorasen los hebreos, y hacía este proceso. Se tocaba la trompeta, venía el heraldo, daba el anuncio, se enviaban, la Biblia dice que caballos veloces por todo el imperio, para que de lugar en lugar se pusiesen copias de esa visión de Estado. Eran edictos reales. Y yo creo que hay edictos reales que si nosotros no lo entendemos, vamos a estar desfasados completamente y viviremos las consecuencias de no entender lo que es una visión de Estado. Esta visión de Estado es muy importante. Como iglesia, puede que tu iglesia tenga 20 miembros, o 20,000, o 2 millones de miembros. Lo que va a hacer que el mejor talento venga no va a ser que les pagues, va a ser que tengas una visión clara. Por eso el libro de Habacuc, reitero, dice: escribe la visión. Y hay muchas personas que no entienden de qué se habla cuando se habla de visión. Hay personas que dicen: bueno, yo estoy aquí soportando el ataque del enemigo hasta que Cristo venga y me lleve al cielo, porque esto no lo aguanta nadie. No, señores, nosotros no estamos aquí para sobrevivir ni subsistir. Estamos para desarrollar una visión. Esa visión fue gestada en la eternidad. Fue gestada en la eternidad. Y mira que cuando Dios le habla al pueblo de Israel, él enfatiza: esto es lo que le vas a decir al pueblo de Israel: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ahora, además de esto, lo importante que es trabajar en la visión. En una ocasión, un ministro en Estados Unidos me dijo: Héctor, después que has observado nuestro ministerio, lo que has visto, todo, ¿qué tienes que decir? Yo solo le dije una sola cosa: trabaja la visión. Trabaja la visión. La gente no corre, la gente no se mueve, la gente no se pone en movimiento mientras nosotros no demos a conocer la visión. El mismo libro de Habacuc dice que la visión se acelera hacia el fin. Es decir, cuando las condiciones, cuando nosotros hemos hecho el trabajo que nos corresponde, el que recibe esa visión de Dios, que viene a ser una especie de heraldo de parte de Dios, se le conoce como el visionario. Y lo maravilloso de la visión es que la visión es mayor que el visionario. Por eso el visionario puede morir, pero la visión sigue. Ejemplo, David tiene la visión, tiene esa revelación de levantarle un templo a Dios, pero David no lo pudo hacer. David murió, pero quien lo inauguró fue su hijo. En otras palabras, la visión no muere con el visionario. Si una visión termina con el visionario, no era visión, era una meta de esa persona. Cuando es una visión de Dios, como es Dios y Dios es eterno, esa visión rompe el tiempo y el espacio. Entonces esto es bien importante. Entonces, dentro de esto mismo, de esta primera parte de la morfología del reino, lo primero es una visión de Estado. Una visión. Sea que tu grupo sea pequeño, grande, internacional, solo podrá alcanzar su plenitud si tú defines con claridad la visión. Yo tengo un amigo
el apóstol Miguel Ángel Ayarza. Vamos hasta ahora en agosto en un congreso que todos los años nos invitan a ministrar. Y una de las cosas que yo admiro de él y que le ha traído tremendos resultados, cuando digo resultados no solo me refiero a crecimiento numérico, me refiero a estabilidad, solidez. Entonces, y sobre todo a aprobación divina. Entonces, este hombre cada trimestre o cada cuatrimestre, él hace algo que él le llama refrescando la visión. E invita a expertos o a personas para que ayuden a su liderazgo a refrescar la visión. Entonces esto es bien importante, el trabajar en la visión. Si tú dices, bueno, mi negocio, yo quiero que permanezca en el tiempo, revisa la visión, trabaja en la visión, refresca la visión. Hay empresas que venían subiendo bonito y de la nada uno no sabe qué pasó. Sí sé qué pasó. Todo empezó por la visión. Y oye esto, todo empieza y todo termina con la visión. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no fui rebelde a la visión celestial. ¿Cuál era esa visión celestial de la que él hablaba? Él no está hablando de la visión cuando fue al tercer cielo y vio cosas inefables, no. Él está hablando de que él recibió un evangelio. Él dice, el evangelio que yo recibí, no lo recibí de hombre ni por hombre, sino por revelación de Jesucristo. En otras palabras, incluso cuando él sube allí en el libro de Gálatas, habla de esto, y en el libro de los Hechos, cuando él sube a Jerusalén, él dice, subí a Jerusalén por revelación para no haber corrido en vano. Y él dice, cuando llegué, los que tenían reputación de ser algo nada nuevo me comunicaron. ¿Por qué? Porque el evangelio que él recibió no fue un evangelio prestado ni copiado, le vino de primera mano. La visión tiene que venir de primera mano. Entonces, cuando Israel, lo primero que Dios quería desarrollar en ellos era una visión de Estado, de nación. Ellos no se veían como nación. Recuerde que habían estado 400 y restos de años cautivos en Egipto. Ellos habían perdido su identidad, no como raza, pero sí como Estado o nación. Y esto es bien importante porque tú puedes tener tu raza muy arraigada, tus costumbres, pero no desarrollas mentalidad o una visión de Estado. Y el pueblo de Israel había perdido precisamente la visión de Estado. Solo recordaban que Dios le había hablado a un hombre llamado Abraham hace mucho tiempo, pero no habían podido desarrollar una visión de Estado. Entonces, a nivel de familia, a nivel de individuo, a nivel de iglesia, de negocio, de ministerio, de nación, tenemos que desarrollar este tipo de visión como nos lo enseña el libro de Habacuc. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel, vosotros me seréis un reino. Y aquí viene una característica importante de la visión. En cuanto a las personas involucradas, oído y anótalo, visión tiene que ver con lo que Dios quiere que seamos. Que seamos. Una persona, por ejemplo, puede tener mucho dinero y no ser rica. Una persona puede tener muchos bienes y no ser próspera. O sea, no siempre, oído, y anótalo allí, no siempre lo que tú tienes o haces corresponde con lo que tú eres. Y quiero que te sientes para que recibas esto. Jesús, por alrededor de 30 años, se dedicó a algo que no era la visión del Padre. Se dedicó a la carpintería. Esa no era la visión del Padre para él. Pero muchas veces, aquellas cosas que hacemos diario, todos los días, que decimos, no, yo no nací para esto, este no es la visión de Dios para mí, este no es mi visión de vida. Tranquilo, mantente fiel en eso, porque eso va a desarrollar en ti las actitudes, las habilidades que te van a ayudar a que esa visión, a ese tipo de persona que Dios quiere que tú seas, se desarrolle. De hecho, cuando hablan de Jesús en el Evangelio según San Marcos, dicen, ¿no es este el hijo del carpintero o el carpintero? Porque la gente no comprendían que todos esos años que él pasó siendo fiel a la profesión que no era su visión, son los que a la postre desataron esto. Cada vez que Jesús clavaba un clavo en una madera,
él decía, wow, así seré clavado yo en una madera. Cada vez que le daba forma a una columna de madera o algo así, él decía, wow, un día yo colgaré sobre una cruz de madera. Entonces, obviamente, Dios el Padre coloca a Jesús en la familia de José bajo esa profesión para que él se fuese preparando y familiarizando para entender los símiles y todo para su misión de vida. Y yo no sé a quién le estoy hablando ahora. Quizás tú estás haciendo algo que tú dices, wow, pero es que Dios no, yo no nací para esto. La visión de Dios para mí no es que yo sea mecánico, no es que yo trabaje en esto. Yo nací para ser profeta a las naciones. Yo soy como Jeremías, que Dios me dijo, antes que tú nacieses, yo te conocí, y antes que estuviera en el vientre de tu madre, yo te puse por profeta a las naciones. Está bien, pero lo tremendo aquí es que nosotros tenemos que entender que nuestra rutina, que nuestra cotidianidad nos prepara para nuestra trascendencia. Voy a repetirlo. Nuestra cotidianidad nos prepara para nuestra trascendencia, para aquello que va a marcar, rebasar tiempo y espacio. Entonces la visión tiene que ver con quién Dios quiere que yo sea. Y esto es bien importante porque a veces nosotros decimos, no, yo me convertiré algún día en aquello. No. Lo que ya tú eres, porque para Dios ya lo eres. Dios le dijo a Jeremías, antes de que tú nacieras, brother, yo te conocí ya. O sea, y antes que estuviera en el vientre de tu madre, yo te puse para ser profeta. No es que tú llenaste los requisitos para ser profeta. No es que tú tomaste un curso de 20 módulos para convertirte en profeta. No, ya tú lo eras de antes de nacer. Pero era necesario el proceso para que entonces tú empezaras a descubrir, más bien a redescubrir quién eras realmente. Así que yo he aprendido algo, no tomar en poco los días de mis pequeñeces, porque llevan encapsulado lo que ya yo soy desde la eternidad. Como dice mi gran amigo el apóstol Jaime Lich, seré quien fui. Porque en el seno de Dios, mire lo que dijo Jesús, Padre, llévame de nuevo al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. O sea, Jesús no es que se convirtió en el Redentor, Él ya era desde antes de la fundación del mundo, y contigo no es diferente. Entonces, lo primero es la visión. Lo segundo, la segunda parte de la morfología que se desprende de la primera del reino es una misión definida. Una visión definida. Toda persona, mira, mientras que la visión tiene que ver con lo que Dios quiere que tú seas, la misión tiene que ver con lo que Dios quiere que tú hagas. Y esto es bien tremendo, porque tiene que llegar un punto en nuestras vidas donde digamos, no, ya yo no hago esto. Jesús no siguió con la carpintería. Pedro y los apóstoles, cuando creyeron que Cristo había fracasado, quisieron volver a lo mismo que hacían. O sea, su visión de vida ahora era eterna. Ya no eran pescadores de pescados, ahora eran pescadores de hombres. Ahora su misión no era pescar peces, era el pescar almas. Entonces, cuando yo entiendo que la visión tiene que ver con el ser y la misión tiene que ver con el hacer, no caemos en el error que muchas personas caen. Si tú tienes ya una visión clara y has logrado transmitirla, lo cual no es nada fácil, entonces de allí de la visión es el filtro de tu misión. Por ejemplo, si la visión de Dios es que tú seas ginecólogo o que tú seas alguien que ayuda a mujeres embarazadas a dar a luz, entonces tú no vas a atender el ojo de la gente, ni el oído, ni el estómago, porque esa no es tu misión. Tu misión, como Dios te ve en la eternidad, se va a reflejar en tu misión, lo que tú haces en la temporalidad. Voy a repetirlo. La visión, como Dios te ve en la eternidad, va a desatar tu misión, lo que Dios quiere que tú hagas en la temporalidad. Cuando yo estaba en 5º grado de primaria, yo recuerdo muy bien que me mandaron a dar un pequeño discurso de despedida para los graduandos, que eran de 6º grado de primaria.
Yo hablé por 4 minutos y la gente aplaudió de pie. Ese día, al tener semejante resultado, yo descubrí que yo nací para hablar, para comunicar una verdad. Y la vida me fue llevando precisamente a eso. Entonces, cuando Dios nos dice, hey, yo quiero que vosotros me seáis un reino, entonces usted se preguntará, bueno, si para la nación israelita la visión de Estado era ser un reino de sacerdotes y gente santa, entonces ¿cuál sería la misión de la nación israelita? Sencillo, se desprende de la misma visión. Dice, vosotros me seréis, el ser, un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué hace un reino como institución? ¿Qué hace un sacerdote y qué hace la gente santa? Entonces, esto es bien interesante porque de ahí se desprende la misión. La misión del pueblo de Israel era dar a conocer al único Dios verdadero. Esa era la visión, tan sencillo como eso. Dar a conocer al Dios verdadero. Entonces, de allí, la misma Biblia lo reitera cuando en el Antiguo Testamento dice, cuando la gente vean vuestras leyes, dirán, pueblo sabio y entendido es este. En otras palabras, y me gusta cómo lo expresa en el original, da a entender de que el pueblo de Israel sería ese faro de luz al que los pueblos podrían mirar para conocer al Dios verdadero, porque Dios se sabía y siguen habiendo por montones. Pero ¿cuál era la misión del pueblo de Israel? Que cuando la gente vieran quiénes eran, descubrieran al Dios verdadero. No ha cambiado nada. Cuando la gente te ve a ti, cuando la gente me ve a mí, cuando la gente observa cómo vivimos, cómo hablamos, cómo pensamos, cómo decidimos, digan, wow, Dios existe, yo quiero ese Dios. ¿Por qué? Porque el único Dios que la gente podrá ver, porque Dios es espíritu, es el Dios que nosotros le revelemos a través de nuestra vida, no solo de nuestras palabras. Entonces, por eso es tan importante trabajar en la visión, porque la visión dice quiénes somos en la eternidad y define lo que debemos hacer en la temporalidad, es decir, la visión y la misión. Entonces, un reino, para hacer reino, necesita una visión de Estado, de nación, pero necesita también una misión definida. Esto es bien importante. No podemos ser todólogos, ni dedicarnos a todos. Yo he descubierto a través de los años que la mayoría de los ministerios tienen lo que yo he denominado como un ministerio primario, que está alineado completamente a la visión que Dios tiene para esa persona o ministerio. Pero por lo general tiene yo le llamo un ministerio complementario, que no es igual al primario, pero contribuye, fortalece y le añade valor a ese ministerio primario. Entonces, por eso usted ve que el apóstol Pablo era mayormente, operaba en la oficina apostólica, pero también operaba en la oficina profética, conforme lo enseña el libro de los Hechos, cuando dice, y Bernabé y Pablo, que también eran profetas, los estimularon con abundancia de palabra. Entonces, esas oficinas, por llamarle de alguna manera, se intercambiaban, operaban, ¿para qué? No para competir una con la otra, ni para confundir a la gente. De hecho, el apóstol Pablo en una ocasión dijo, si para otros yo no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo son, porque ustedes son la marca, la señal de mi apostolado. O sea, él estaba claro, él decía, Pablo, apóstol de Jesucristo. Él no decía Pablo pastor, Pablo profeta, Pablo evangelista, no, él decía Pablo apóstol de Jesucristo. Él estaba claro cuál era su ministerio, su misión principal, brindar la estructura a la iglesia. En el caso, usted pregunta, Pastor Héctor, ¿y entonces cuál era la visión de Dios para Pablo? Sencillo, la Biblia misma lo enseña, ser el apóstol de los gentiles. Y entonces, ¿cuál era la misión? La misión
dada por Dios al ministerio de Pablo era establecer la estructura de la iglesia. Porque si usted nota, el 90% de la práctica cristiana viene a través de las epístolas y los escritos del apóstol Pablo, no tanto de los escritos de Pedro o de Santiago o de los demás apóstoles. Pablo tenía bien definida su visión y su misión. Mire que él dice: por eso yo procuré no anunciar Cristo donde ya había sido anunciado, para edificar sobre terreno ajeno. Él lo que estaba diciendo es: hey, yo tengo que mantenerme, como dice el dicho popular, zapatero a su zapato. Cada cual en lo suyo, cada cual en lo que le corresponde. ¿Cuál es el problema de muchos ministros, de muchos ministerios, de mucha gente que sirve a Dios, desde el que limpia los baños hasta el que le predica a las multitudes? El problema es que siempre tendemos a la extralimitación de funciones. Pero Dios nos está diciendo: tú tienes que tener claridad de visión y claridad de misión. Una vez estas dos cosas están claramente definidas en tu vida, familia, negocio, ministerio, lo que sea, entonces ya tú puedes venir y establecer la tercera área en la morfología del reino. Todo reino no solo tiene una visión de Estado, no solamente tiene una misión definida, sino que también, a la luz de las Escrituras, tiene metas claras. Tiene metas claras. Alguien dijo por allí que el que no sabe para dónde va, ya llegó. O el que no sabe hacia dónde va, pues cualquier camino es bueno. Entonces Dios te está diciendo en esta hora: para tú cumplir la visión de Dios en tu vida, no se hace con un chasquido de dedos. Eso lleva pasos, etapas, tiempos, temporadas, altas, bajas, etcétera. Pero ¿qué tenemos que tener nosotros con meridiana claridad? ¿Cuáles son las metas? Ahora, tomemos de nuevo el ejemplo del mismo pueblo de Israel del cual estamos hablando. La visión de Dios, ¿cuál era? Vosotros me seréis, el ser, un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Cuál era la misión? Dar a conocer al único Dios verdadero. Entonces, ¿cuáles eran las metas? Ahí entramos en otras cosas. Lo primero, el primer paso, o el primer hito, o el primer punto, era que Dios trabaja a través del hombre, en el hombre, por el hombre. En otras palabras, que Dios podía chasquear los dedos y crear una nación y un reino. Tan sencillo. O Dios podía agarrar alguna de las naciones ya poderosísimas que había en la época y hacer que se convirtieran. De que podía. Mire lo que pasó con Nínive. Una nación tan mala, una ciudad tan mala, y hasta el rey, hasta los animales terminaron ayudando cuando el profeta Jonás les anuncia que iban a ser destruidos en 40 días. Entonces, lo que Dios nos quiere decir en esta hora es que hay que tener metas claras. ¿Cómo empieza Dios? Ok, voy a buscar a un hombre. Voy a buscar a un ser humano, no a un ángel para que lo haga. Voy a buscar a un ser humano. Porque en la visión que Dios tenía para Israel era: vosotros me seréis un reino. Esa era la visión. La misión: dar a conocer al Dios único. Entonces Dios se va a un lugar llamado Ur de los Caldeos. Y en la gran estratagema eterna de Dios dice: yo necesito un hombre. Porque como Adán pecó en el jardín del Edén, y como dice la Escritura, por un hombre, Adán, entró el pecado y así la muerte a toda la humanidad, también por un hombre vendrá la redención. Entonces lo primero que hace Dios es buscar a un hombre, y encuentra a un hombre llamado Abraham, sin la H y la A. Abraham, Padre exaltado significa el nombre. Entonces recuerde que muchas veces los nombres en la antigüedad estaban ligados a tu propósito de vida, a la visión que Dios tenía para ti. Y entonces Dios, en un punto del proceso con un hombre, entonces le cambia el nombre, y de Padre exaltado, de Abraham, le cambia el nombre a Abraham, padre de muchedumbre de gente. Es decir, que viene Dios y no anula la identidad de Abraham, sino que la potencia.
Y por eso es que yo estoy convencido de que no es que Dios te cambia, no es que Dios anula tu personalidad, sino que la potencia. Entonces, cuando la meta era, yo necesito un hombre. Para Dios cumplir su visión, necesito un hombre, porque fue un hombre el que pecó, necesito un hombre para traer redención. Y de ahí de Abraham, usted conoce, se empieza a dar todo este proceso de generaciones hasta llegar a Jesucristo, el Redentor. Entonces, el problema de mucha gente, y oído, es que confunden visión o misión con metas. No es lo mismo. No es lo mismo. Un reino, parte de su morfología es precisamente las metas. Hoy aquí, mañana allá, pasado allá. Entonces, esto es bien importante porque a veces, sobre todo nosotros los que somos pentecostales, entre comillas, decimos, no, lo que el Espíritu diga, eso se hará. No planificamos, no ordenamos nada, no establecemos metas a corto, mediano y largo plazo. Y uno dice, pero Héctor, eso no forma parte del desarrollo personal, eso es secular. No, señores, eso está en la Biblia. Dios es un Dios de planes. La Biblia revela el plan de Dios. Tan sencillo como eso. Entonces, Dios no podía levantar a Jesucristo en medio del reinado de David. No podía. Había un momento determinado para eso en el plan de Dios. Por eso la Biblia dice que en el cumplimiento del tiempo Dios mandó a su Hijo. O sea, había un momento determinado en el plan. No era en cualquier momento, ni en cualquier lugar, ni a través de cualquier persona. Por eso yo estoy convencido que la gente que Dios trae a mi vida es la gente que Dios quiere. Tan sencillo como eso. Entonces yo tengo que tener claridad no solo de visión, de misión, sino de metas. ¿Cuáles son tus metas? Yo siempre le hago una pregunta incómoda a la mayoría de colegas ministros o personas con las que me encuentro y empiezo a conocer, y siempre les pregunto, ¿dónde te ves en 5 años, en 10 años? ¿Dónde te ves? ¿Haciendo qué? ¿Con quién? ¿En qué lugar? ¿De qué tamaño? ¿Por qué? Porque la persona tiene que tener algún tipo de metas. Y uno dice, pero ¿y entonces qué pasó con Pablo? Que el libro de los Hechos dice que estaban orando y ayunando y el Espíritu Santo habló para que los enviaran a las misiones. Pero ese mismo Espíritu Santo que el libro de los Hechos dice, y enviado por el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo que entonces no les deja predicar el Evangelio en Misia y les impide predicar la palabra en Asia. Pablo vuelve a la oración y dice, Señor, el plan que teníamos era este, íbamos a pasar de esta ciudad a esta ciudad a esta ciudad, llevábamos una ruta, pero entonces el Espíritu Santo le da la visión del varón macedonio y le modifica el plan que él tenía. Y aquí es donde quiero llegar. Si tú no tienes ningún plan, ¿qué plan va el Espíritu Santo a modificar? Corres el riesgo de ir a los avatares, a la especulación. Y si hay algo que a mí me gusta de Dios es que Dios no improvisa. Dios no especula. Es más, te suelto este versículo para ponerte incómodo. Mira lo que dice. No hará Dios nada, oído, no algunas cosas, nada sin primero comunicárselo a sus siervos, sus profetas. O sea, en otras palabras, lo que Dios pretende hacer no se mantiene del todo oculto. La Biblia dice que las cosas ocultas pertenecen a Dios, pero las reveladas pertenecen a los hombres. En otras palabras, el establecer metas, y anótalo ahí, la forma más pura de profecía es la planificación. Así como lo escuchas. La forma más pura, más elemental de profecía es la planificación. La Biblia dice que los santos hombres de Dios, los profetas, dice que escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ellos mismos se preguntaban si lo que escribían inspirado por el Espíritu Santo era para ellos o para alguien más. La misma pregunta que hizo el etíope cuando se encuentra con Felipe. Y está leyendo el libro de Isaías donde habla de Jesús. Y él le pregunta, ¿este hombre de quién está hablando? ¿De él mismo o de alguien más? ¿Quién? Isaías está hablando de sí mismo o de alguien más. Y a partir de esa escritura, Felipe le predica el evangelio a este etíope y el hombre se convierte. Y hasta el día de hoy existe la iglesia cristiana ortodoxa etíope. Entonces, las metas
son bien importantes. Hay cosas que uno más allá no sabe. Pero la persona que planifica es una persona que profetiza. Voy a repetirlo. La persona que planifica es una persona que profetiza. Porque tu planificación escrita no es más que lo que tú crees que en Dios se va a poder lograr. Pero cuando la gente no planifica nada, a lo que salga. Es más, te digo algo. Si tú no tienes un plan, ya estás en el plan de alguien más. Y adivina qué, en ese plan tú no eres lo más importante. Entonces no estoy hablando de que uno no debe ser interdependiente, porque en el reino somos interdependientes. Bendiciones, Cristianos Unidos desde Houston. Gloria a Dios. Tengo mi hermano Reyes allá desde Dallas, Texas. Ana Gabriela. Bueno, bendiciones a todos los que se siguen conectando. Pero lo que quiero plantear es la morfología del reino incluye visión, misión y metas claras. Mira, yo he entendido esto. Casi todas las cosas que tú planificas y las llevas al altar de Dios, Dios le hará los ajustes que haya que hacerle. Pero bendito sea Dios, tú tienes la claridad de por lo menos de tener hitos hacia dónde me dirijo. Por eso es que usted ve que hay personas que hoy son salmistas, mañana son apóstoles, pasado son patriarcas, el día que sigue son profetas. No saben ni para dónde van ni quiénes son. ¿Por qué? Porque no planifican. ¿Qué es lo que debe hacer uno cuando va en oración, además de orar a Dios y todo lo demás? Preguntarle, Señor, ¿para dónde voy? ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Qué es lo que sigue? What's next, dicen los americanos. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que viene? Bendito sea Dios. Si a mí me preguntan, Pastor Héctor, ¿qué es lo que tiene usted ahora en los próximos meses? Bueno, estoy escribiendo mi siguiente libro que se llama Los negocios de mi padre. Porque anterior a ese escribí Los banqueros del reino. Pero el que le sigue a ese es en esa dirección. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo tengo que tener hacia dónde me dirijo, porque si no me puedo perder. Mire, ni siquiera Jesús permitió que sus discípulos para hacer la Santa Cena lo hicieran improvisado. Bueno, ahí donde voy a hacer la cena del Señor, la última cena con mis discípulos, donde sea, eso lo podemos hacer en la playa, lo podemos hacer en la casa de la suegra de Pedro, lo podemos hacer en el patio trasero de una casa, lo podemos hacer donde Nicodemo si queremos, donde sea, pero no, Jesús no lo hizo así. Jesús le da instrucciones a sus discípulos. Y le dice, miren, van a ir a la calle, está por aquí, le da direcciones claras. Cuando Pedro tiene, bendito sea Dios, aquella visión del lienzo con animales de todo tipo, impuros y puros, y que la voz le dice mata y come y todo lo demás, Dios tenía un plan. Dios tenía que darle esa visión para tratar con los prejuicios raciales que Pedro tenía, para que él entonces aceptase ir con los emisarios de Cornelio. Pedro ayunando y orando, Cornelio ayunando y orando. Pedro tiene la visión del lienzo, Cornelio tiene la visión del ángel que le habla y le da estas instrucciones. Vete a la casa de un Simón curtidor, que allí se está hospedando un hombre que se llama igual, se llama también Simón. Dile que él venga contigo a tu casa, que te va a dar palabras de vida eterna. O sea, en otras palabras, había un plan. Dios no improvisa, Dios tiene todo armado. Es más, cuando Pablo se convierte, la Biblia dice que Dios le habla a Ananías, no Ananías el que cayó muerto, no, Ananías, otro Ananías, y le dice, ve y ora por él, porque aquí él ora y te ve a ti en visión, que le pone la mano para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Saludos, mi hermana Noemí, allá en Torreón, Coahuila, México. Por allá vamos a estar en el nombre del Señor, si así Dios lo permite. Entonces, bendito sea Dios. Bueno, está la gente encendida en México. También nos saludan desde Felipe Durango. Mi hermana apellido Cerda, Dios bendiga. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? El problema de muchas empresas, familias, ministerios, es que no trabajan en la visión. No desarrollan una misión definida y no tienen metas claras. Y
Mira, alguien dijo por allí que una persona con un plan siempre le ganará a una que no tiene un plan. Tan sencillo como eso. Y a veces nosotros malentendemos lo que la Biblia habla de la gracia y el favor. No, es que no es con fuerza ni con ejército, sino por mi espíritu. Sí, pero la Biblia dice que todo se haga ordenadamente, decentemente y con orden. ¿Y qué es orden? Esto va primero, esto va segundo. Entonces las metas son importantes. Las metas no son una camisa de fuerza para el Espíritu Santo. Todo lo contrario, son una herramienta en las manos del Espíritu Santo de Dios. Por eso existe agenda. Cristo no vino en cualquier momento, vino en el cumplimiento del tiempo. Había una agenda. En cuarto lugar, y esto es poderoso, una vez ya tenemos, trabajamos la visión, tenemos una misión bien clara. Recuerda, mi visión delimita o restringe mi misión. No voy a hacer de todo, no voy a ser todólogo. Voy a hacer conforme a la visión, va a determinar mi misión. Lo que soy va a determinar lo que hago, no al revés. Cuando ya tengo estas metas claras, ¿verdad? Como en el pueblo de Israel, Dios, paso número 1, un hombre. Luego de esto, una familia. Luego de esto, un pueblo. Luego de esto, una nación. Luego de esto, el mundo entero lleno de la gloria, del conocimiento de la gloria del Señor. Entonces, en cuarto lugar, en la morfología del reino, todo reino, para ser reino, no solo necesita una visión, una misión y metas, sino que necesita una jurisdicción o un territorio jurisdiccional. Esto es más fácil de entender a nivel de los países, a nivel de la policía. Y usted ve que a veces los malandrines o los maleantes o los delincuentes dicen, voy a cruzar la frontera porque ellos después de esa frontera ya no tienen jurisdicción y por ende no me pueden atrapar. Entonces, este principio jurisdiccional es bien importante. Yo he visto desastres ministeriales cuando hay ministerios que se meten en un territorio que Dios no le mandó. Esto es poderoso. Yo siempre recuerdo el consejo de un hombre de Dios salvadoreño, apellido Menacho, me acuerdo muy bien. El hermano Menacho me dijo una vez, Héctor, yo estaba empezandito en el ministerio hace unos 30 y algo de años atrás, y él me decía, Héctor, procura ir a donde Dios te envía, no donde Dios te permite ir. Porque si tú vas donde Dios te lo permite, vas a hacer una bendición, las cosas puede que salgan bien, ¿verdad? Pero no va a ser lo mismo que cuando tú vas donde Dios te envía. Una cosa es ir bajo el paraguas de una oportunidad y una muy distinta ir bajo el paraguas de una asignación. De hecho, la palabra apóstol significa enviado. Alguien te envió, tú no te enviaste. Tú no fuiste porque la puerta se abrió. Tú no fuiste porque un amigo tuyo te recomendó. Aunque todas estas cosas se dan a nivel de ministerio, tenemos que ir a la oración y asegurarnos de que es Dios que nos está enviando. Yo he llegado a un punto en mi vida y ministerio que procuro dentro de mi humana fabilidad, porque somos falibles, procurar ir bajo una dirección de parte de Dios, no tanto bajo una oportunidad. Entonces, no es que no hay que tomar las oportunidades, pero sí hay que llevarlas al altar, sí hay que verificarlas, sí hay que pasarlas bajo el filtro de la confirmación, porque no todo lo que se ve bonito es bonito al final. Pero mira, cuando tú y yo vamos, no bajo una oportunidad, sino bajo una asignación, no importa que todo aparente salir mal, al final salimos bien. El apóstol Pablo, cuando va a Listra, aleluya, él iba bajo una convicción de que él no estaba yendo porque se lo permitían las sinagogas del lugar, sino porque Dios lo enviaba. Y eso le costó que lo apedrearan, pero Dios, según los teólogos y la gente, dicen que Dios lo resucitó. Porque cuando tú vas bajo una asignación, aunque todo salga mal, al final todo saldrá bien. Ay, Dios mío. Bendito sea Dios.
Aunque pareciera que fuiste derrotado, realmente triunfaste. Y tienes esa paz en tu espíritu, tienes esa convicción de Dios de, hey, hice lo que Dios me mandó, sin importar las consecuencias. Sea que me haga millonario, que me quede sin un centavo, sea que me haga famoso, sea que caiga en el olvido, pero yo hice lo que Dios me mandó. Y esa fue la clave de Jesús. Jesús, en el estanque de Betesda, ahí en el Evangelio según San Juan, creo que en el capítulo 5, había multitud de enfermos. ¿Y a cuántos sanó Jesús? A uno. Aunque tenía la oportunidad de sanar a miles, solo sanó a uno, porque Jesús no era un circo ambulante de milagro, era alguien enviado con una asignación. Y él va al estanque de Siloé y sanó a una sola persona. Entonces eso es importante. Al que mandó al estanque de Siloé, lávate. Habían otros ciegos también, quizás en esa ciudad, pero lo envió solo a ese. El hombre que estaba paralítico ahí en el estanque de Betesda, 38 años, no era el único paralítico que había. Había multitud de enfermos y solo sanó a uno. Porque a veces nosotros decimos, uy, no, es que Dios se movió porque había una necesidad. No, papi. No porque había una necesidad, porque había un montón de gente enferma y solo sanó a uno. Y no fue algo que lo hizo en secreto, eso fue una sanidad hecha en público, no que él se lo llevó por allá afuera de la ciudad para sanarlo, no. Entonces, cuando nosotros entendemos cuál es nuestra jurisdicción, nos evitamos muchos dolores de cabeza. Un muy amigo mío, el profeta Radamés Peterson, en una ocasión me platicó de que unos pastores, hombres de Dios, se fueron a una montaña muy alta en un país centroamericano donde se decía que los indígenas habían hecho sacrificios humanos. Y ellos fueron allá a esa cúspide de ese cerro a hacer la mal llamada guerra espiritual estratégica. Y empezaron a troquetear los aires y a emitir decretos y expresiones espirituales y declaraciones. Sorpresa de sorpresas, 10 años después, de esas personas que eran como 20, varios habían muerto. Del resto, solo 2 seguían en Cristo y solo 1 seguía en el ministerio, que es el que me lo contó. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? A veces nosotros tomamos las modas que hay y queremos hacerlo porque los demás lo están haciendo. Ah, no, todo el mundo está haciendo videos en redes sociales y volviéndose viral y monetizando por YouTube. No necesariamente porque los demás lo hacen significa que tú lo tienes que hacer. Asegúrate de que es Dios que quiere que tú lo hagas. Ah, no, pero es que ahora todo el mundo escribe libros. Jesús no escribió ningún libro. Y marcó la historia. Mire usted allá atrás mío, ve, ahí están los libros, algunos de mis libros que he escrito. Pero Dios me llamó a eso, no a todo el mundo. Entonces la gente dice, no hombre, porque si vendo bastantes libros hago plata. Esto no se trata de esto. Se trata de mantenerte dentro de tu jurisdicción. Qué dolores de cabeza las veces que yo me he salido de mi jurisdicción. Ahora, a nivel de países, tu jurisdicción puede extenderse o puede restringirse. Y esto es importante. Por ejemplo, en los países, y la Biblia dice que nosotros somos embajadores de Cristo. Es decir, que nuestra jurisdicción o el respaldo que tenemos nace en otro lugar que no es aquí en la tierra, nace allá en el cielo. Pero nuestra jurisdicción se extiende hasta la tierra. Entonces usted ve, por ejemplo, que existen las embajadas. Es como si fuera un pedacito del país de origen dentro de otro país. Y usted ha visto incluso en los largometrajes, en las películas, cómo la gente va huyendo y los quieren matar y se meten en una embajada. Y aunque el ejército entero de ese país quiera entrar, no puede, porque es como si estuviese entrando a invadir el país de origen de las personas que están en ese territorio. ¿Por qué? Porque esa es su jurisdicción. Entonces, cuando tú y yo entendemos esto, el reino, todo reino tiene no solo un territorio físico, sino que tiene una jurisdicción, la cual incluso traspasa las fronteras de
del país de origen del embajador en este caso. Entonces Dios te está diciendo ahora, si tú quieres hacer reino, establecer reino, tú y yo tenemos que entender que todo reino tiene un territorio jurisdiccional. Entiende lo que es esto. Cuando una persona, un embajador, tiene algunos privilegios, por ejemplo, no los revisan sus equipajes en los aeropuertos. No entran por donde entra todo el mundo a los países, entran por el pabellón diplomático. Estas personas, si en algún momento por alguna razón le descubren que están traficando, qué sé yo, algún tipo de artículo, contrabandeando, utilizando su fuero diplomático, lo pierden. Y esto es tremendo. Cuando tú y yo, ay santo Dios, empezamos a meternos donde Dios no nos llamó, perdemos el fuero diplomático. Esa cobertura, ese privilegio. El enemigo no nos puede venir a revisar nuestro equipaje espiritual. El enemigo no puede restringirnos la entrada. No, tú vas a entrar por donde entran los demás mortales. No, papi, yo no soy como los demás mortales. Yo soy un embajador del reino, así que yo entro por el pabellón diplomático, entendiéndolo espiritualmente. Entonces, pero si tú no haces tu labor como debe de ser y rompes el paraguas de tu jurisdicción, pierdes en la representatividad del reino al cual tú representas. Es más, políticamente, atacar a un diplomático es un acto de guerra. Wow, esto es poderoso. Significa que cada vez que el enemigo se quiere meter contigo y tú estás dentro del paraguas de tu jurisdicción, él no está guerreando contra ti, está guerreando contra Dios. Y la Biblia dice, no es mía la guerra, sino de Dios. Entonces Dios va a pelear por ti. Y por eso Josafat, la palabra profética de Josafat dice, ustedes estarán quietos y ved la salvación que Dios hará con vosotros. Entonces es bien importante esto. Todo reino, para nosotros establecer reino en ciudades, en pueblos, en empresas, en instituciones, nosotros tenemos que entender cuál es nuestra jurisdicción. ¿Cuándo nos metemos en problemas? Cuando no entendemos este principio. No entendemos hasta dónde se extiende nuestra jurisdicción. En quinto lugar, y esto está poderoso, todo reino tiene y posee una estructura jerárquica. Una estructura jerárquica. No nos gusta, pero así es. Hay una estructura jerárquica. Como dice mi hija Hillary, anda por España en estos momentos, ella dice, papi, hay rangos y hay rangos. En otras palabras, todos los que han leído el libro de los Hechos recordarán aquel funesto pasaje bíblico en donde los hijos de Seba, que eran exorcistas ambulantes, quisieron invocar el nombre del Señor Jesús sobre un hombre endemoniado. Y el hombre endemoniado, el espíritu habló por boca del hombre y le dijo, yo sé quién es Jesús. Y a Pablo, por supuesto que lo conocemos, pero ¿y ustedes de dónde salieron? Estos hombres eran exorcistas ambulantes, se ganaban la vida sacando demonios. Eran hijos de un sacerdote llamado Seba. En otras palabras, tenían una herencia espiritual muy rica. Pero ¿qué pasó con ellos? Ellos cometieron un error jurisdiccional. Se salieron. Miren, yo le aseguro que con los demonios anteriores que ellos pudieron sacar, ellos los sacaban en base a la ley de Moisés. Y la Biblia dice que si el primer pacto fue con gloria, o sea, el ministerio de Moisés tuvo gloria, tuvo autoridad, tuvo poder. Dejó en ridículo a Janes y Jambres, los brujos de Faraón. Había poder en el ministerio grabado en letras, en piedras. Pero el apóstol Pablo dice, con cuánto más gloria será el ministerio del Espíritu. Entonces ellos quieren evocar la autoridad del ministerio del Espíritu cuando ellos estaban bajo la estructura, y eso quiero llegar. Ellos estaban bajo la estructura jerárquica del ministerio mosaico, dentro del cual habían sido efectivos.
porque de eso se ganaban la vida. Eran exorcistas ambulantes. Iban a un pueblo, había un niño endemoniado, una persona, los llamaban, ellos lo sacaban y les daban su ofrenda o su pago o lo que les dieran. De eso vivían. Pero cuando ellos quisieron invocar una estructura bajo la cual no estaban, una estructura bajo la cual nunca habían operado, no fueron efectivos. Dice la Biblia que el demonio, pudiendo más que ellos, les dio una golpiza, les rompió la ropa y salieron huyendo desnudos. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Por eso Jesús, a través de tantas cosas que hizo, nos enseñó este principio de autoridad. Dice que había un soldado romano de alto nivel que mandó a alguien que le dijera, por favor, para que liberes para que sanes a mi siervo, está enfermo. Y Cristo dice, bueno, voy para allá, porque la gente le dijeron, mira, él es digno de que tú le concedas esto, porque él ama nuestra nación y nos construyó una sinagoga. O sea, el hombre hacía méritos, ¿verdad? Y este hombre era romano, no era hebreo. Interesantísimo esto. Entonces, este hombre que no estaba bajo las promesas de Abraham, que no era pueblo de Dios, era un soldado romano de alto nivel, Cristo dice, yo voy a ir. ¿Por qué? Porque cuando le testifican, este hombre ama a nuestra nación. Y la Biblia enseña que los que aman a Israel, los que oran por la paz de Israel, tienen bendición, tienen derecho a bendiciones. Y no solo esto, él dice, y nos construyó una sinagoga. Es decir, este hombre apoyó materialmente al sacerdocio. O sea, se conectó espiritualmente con la nación israelita desde esas dos perspectivas. Entonces Jesús va, pero él manda un servidor y dice, no es necesario ni que vengas. Solo di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo soy hombre, y ahí está la palabra, bajo autoridad. Y tengo gente que, debido a que yo estoy bajo la autoridad del Imperio Romano, yo tengo gente que yo los mando y vienen y me obedecen. Y yo reconozco que tú eres una autoridad superior a la enfermedad que tiene mi sirviente. Entonces, Cristo se admira de la fe de este hombre, del entendimiento espiritual de este hombre, que era un hombre que lo entendía fácilmente porque estaba en un reino muy grande, que era el Imperio Romano en ese momento. Entonces, todo reino, para ser reino, tiene una estructura jerárquica. El rey y todos los súbditos, no. El rey, su familia, los cortesanos, los nobles, después vienen los comerciantes, los soldados, los esclavos, y en medio, entre la familia del rey y los nobles, estaba el sacerdocio. Eso era así en la cultura hebrea, estaba en la cultura egipcia y en casi todas las grandes culturas del mundo. Esa era la estructura jerárquica de los reinos. Entonces, ¿qué ocurre? Hay países hoy en pleno siglo XXI que tienen rey y tienen primer ministro. Países como España, Inglaterra, son países que tienen una monarquía parlamentaria. Y esto es tremendo, porque las colonias de ellos usan la misma moneda y reciben gran parte de los beneficios por estar bajo ese paraguas. ¿Qué te quiero decir con esto? Si tú quieres establecer reino, tú tienes que estar bajo alguien. Es tan sencillo como eso. El soldado romano dijo, yo soy hombre bajo autoridad, es decir, hay alguien sobre mí, hay una estructura sobre mí. Y debido a que esa estructura está sobre mí, por eso yo tengo autoridad y puedo mandar y hacer. El problema de hoy, a nivel sobre todo de ministerio, es que hay muchos llaneros solitarios. Y hoy todo el mundo se apostola, o lo peor, y lo tengo que decir en este foro, le pagan a alguien para que lo apostole. Le voy a dar una ofrenda al apóstol tal y él me va a hacer el acto de ungirme como apóstol. ¡Qué cosa más falsa! Y eso es un problema. Y te voy a decir por qué es un problema cuando esto se vuelve un negocio. Ocurre como ocurría en la Edad Media y parte del Renacimiento, que la gente le pagaban al Papa para que anulase sus matrimonios, que eran hechos por la iglesia. O sea, queriendo comprar con dinero lo que no se puede comprar con dinero.
Entonces, definitivamente, estamos viviendo un momento en donde la gente quiere ser las estrellas. Y tú les preguntas, ¿y quién está sobre ti? ¿A quién tú le das cuenta? ¿A quién tú le das cuenta? De hecho, esa es una de las preguntas que yo le hago a todo predicador que me recomienda. O sea, ¿tú a qué perteneces? No, yo tengo mi ministerio, yo soy el presidente de la misión ¿y usted a quién le da cuenta? No, a nadie, a mí Dios me habla y punto. No funciona así. No funciona así. El que no está bajo autoridad no puede ejercer autoridad. Entonces, el reino funciona así. El reino funciona así. Hasta el reino de Satanás funciona así. Por eso Cristo dijo que un reino dividido contra sí mismo no permanece. Y si Satanás echa fuera a Satanás, ¿cómo va a permanecer su reino? El reino de Satanás está estructurado jerárquicamente y el reino de Dios es igual. ¿Por qué es así? Para que funcione. Tan sencillo. El tener a alguien arriba de ti no es para que te esté llamando la atención, o reclamándote los diezmos, reclamándote que le honres. No es para eso, sino para que el reino funcione bien. Como dice el apóstol Pablo, para que no haya desavenencias en el cuerpo. Entonces, cuando uno, digamos que Dios te ha entregado una visión, grande, mediana, pequeña, como sea que tú la consideres, tienes una misión definida, tienes metas claras, ya sabes que lo tuyo es tu territorio, tu oficina, tu marco de acción está bien claro y bien definido. Entonces, la pregunta es, ¿qué estructura es aquella dentro de la cual tú cabes? O sea, a veces la gente cree que uno escoge la estructura. No. Ya Dios la estableció. Ya el reino está. Entonces uno, al estar bajo esa estructura, no solamente estás protegido, no solamente estás bien representado, no solamente recibes recursos, recibes privilegios, deberes, derechos, beneficios, etcétera, por el simple hecho de estar bajo de. Ahora, anota esto para los que les gusta escribir. La calidad de tu cobertura determina el alcance de tus resultados. Voy a repetirlo. La calidad de tu cobertura determina el alcance de tus resultados. En otras palabras, si yo mismo soy un árbol sin sombra, ¿qué voy a poder hacer? No, yo tengo que formar parte en el escenario ideal de un bosque. Eso nos ayuda a crecer, a desarrollarnos. Si tú dices, Pastor Héctor, la verdad es que yo he tenido mala experiencia con esto, con lo otro, eso no exime de que el principio es bíblico y es escritural. Tú no puedes estar a la libre, no puedes, tienes que estar bajo una estructura porque el reino funciona así. Y hay mucho que hablar sobre este tema, pero seguimos avanzando. El sexto, que es que yo creo que a todo el mundo le va a gustar esta parte. Todo reino tiene una economía de escala. Tiene una economía de escala. Cuando Dios le habla allí en Éxodo 19:6 al pueblo de Israel, dice, ustedes me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Dios entendía que ellos tenían que a la postre tener jurisdicción, necesitaban un territorio. No solo necesitaban una visión de nación, una misión definida y metas claras, sino un territorio, físicamente hablando y jurisdiccionalmente hablando también. Necesitaban una estructura jerárquica. O sea, alguien tiene que mandar, aunque no nos guste, alguien tiene que estar arriba, como el que sirve desde arriba, pero también el de abajo sirve desde abajo. Nos servimos por amor los unos a los otros, dice la epístola del apóstol. Entonces, por amor nos sirvamos. Dice, no usemos nuestra libertad como licencia para pecar, sino sirvámonos por amor los unos a los otros. Es decir, yo no me enseñoreo de ti
pero tú no te aprovechas de mí. Porque perdóname, hay gente que dice, no, me voy a meter bajo la cobertura o bajo la estructura de fulano de tal, porque eso me va a abrir puertas en tal país. Mala motivación, estás mal, arrepiéntete. Hay gente que son como unas rémoras que se pegan a la unción de otros, que le gusta utilizar las puertas de otros, sin haber realmente tenido una relación sana bajo la estructura de Dios. De igual manera, hay personas que están en posiciones de autoridad, tienen gente bajo ellos, y lo que hacen es exprimirles hasta la última gota de sangre. Y eso no se trata de eso. La Biblia es clara y reitero, servíos por amor los unos a los otros. Si la gente que está en mi caso particular bajo nuestra paternidad o cobertura o el nombre que le quieran dar según el título que esté de moda, porque eso es lo que ocurre, la relación que tienen estas personas conmigo, yo no me enseñoreo de ellos, pero ellos tampoco se aprovechan de mí, sino que vivimos bajo una cultura de honra, bajo una relación de mutuo amor y respeto. Y lo que hacemos de allá para acá o de acá hacia allá debe ser por amor, con ese espíritu de servicio. Entonces, la economía de escala, y esto es bien importante, toda nación, y eso es algo que a mí me impacta, generalmente todos los reinos tienen una moneda, lo cual representa que tienen una economía. Y yo explicaba en sesiones anteriores que hay una diferencia abismal entre finanzas y economía. Finanzas se refiere a dinero, al manejo del dinero, pero economía se refiere al manejo de los recursos, de todo. El recurso humano, el recurso financiero, el recurso mineral, los recursos de todo tipo. Entonces, todo reino tiene una economía, es decir, un medio a través del cual puede sostenerse, generarse lo que se conoce como sostenibilidad. El apóstol Pablo, ni a ninguno de los apóstoles tú lo ves en el Nuevo Testamento orando, pidiéndole a Dios dinero. ¿Por qué? Porque ellos tenían una economía. Todo reino, y el reino de Dios no escapa a esto, tiene una economía que opera bajo unos patrones bastante diferentes a los patrones del mundo. En el mundo, la economía procura generar ganancia. En el reino de Dios, la economía produce honra y abundancia. En el mundo, es la avaricia lo que motiva el trabajo. En el reino de Dios es el amor el que motiva el trabajo. Entonces, por eso el apóstol dice, háganse todas las cosas con amor. Todo con amor. Todo lo que hagamos con amor, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, la economía es una economía de escala. ¿Qué es una economía de escala? Es una economía que cada vez genera más. Es una economía que cada vez florece más. Dice la Biblia que la senda del justo es como el camino de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, para que el reino funcione adecuadamente, su economía no puede ser como la economía que manejaba el pueblo de Israel en Egipto. Y hago la aclaratoria. La Escritura nos dice que cuando ellos ya van a entrar a la tierra prometida, Dios les dice, la tierra que vais a entrar para poseerla no es como la tierra de Egipto, en donde tirabas tu semilla y la regabas con tu pie como huerto de hortaliza. En otras palabras, en Egipto todo dependía de las crecidas del Nilo. Y la economía del pueblo de Israel en Egipto no era de abundancia, era de subsistencia. En un momento determinado, cuando José vivía, estaban en lo mejor. Pero ya después se levantó otro faraón que no conocía a José y vino un periodo de opresión. Entonces la economía dejó de ser una economía abundante a ser una de subsistencia. Recuerde que los israelitas estaban relegados a la tierra de Gosén. No podían hacer negocios más allá. Pero qué tremendo que cuando vienen a la tierra prometida, Dios le dice, mira, a donde ustedes van ahora, el sistema económico es una economía de escala. Es decir, número uno, dice, la tierra que tú vas es una tierra de montes
y de vegas, que bebe las aguas del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida desde el inicio del año hasta el final, de cuyas montañas sacarás oro, bronce, metales preciosos. Entonces, todo este tipo de cosas está diciendo varias cosas. Número uno, una economía de escala en el reino crece en amplitud y en profundidad. Los que saben algo de negocio y economía entenderán bien de lo que estoy hablando. Por ejemplo, profundidad, la pasta dental. Bueno, hay diferentes, la pasta dental, esta y esta y esta, pero entonces se amplían y ahora producen jabones, producen enjuague bucal. Eso es expandirse y profundizar al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Que la iglesia del Señor, el reino de Dios en la tierra, tiene que tener una economía de escala. Que la manera en que los recursos, el trabajo, la gente, aún el dinero, deben ser, número uno, sostenibles en el tiempo. Número dos, autosostenibles, autopropagables y de igual manera autoprotegibles. O sea, el mismo sistema permite que tu economía no solo vaya mejorando, creciendo, extendiéndose, como dice la Biblia, porque te extenderás a la derecha, te extenderás a la izquierda y tu descendencia heredará naciones. En otras palabras, un reino necesita, para ser reino, una economía de escala. Mira lo que pasaba en el ministerio de Jesús. Jesús dice que tenía mujeres nobles que les servían con sus bienes. Pero cuando en un momento determinado Jesús necesitó pagar el impuesto y Judas, que era el tesorero, no estaba allí, él mandó a Pedro a pescar al mar y del primer pez que pescó salió para pagar el impuesto de Jesús y el de él salió una moneda para pagar el de ambos. En otras palabras, la economía de escala del reino no es solamente una economía ordenada, sino sobrenatural. Y esto es bien importante. Aunque nosotros procuramos hacerlo todo, como decía el apóstol Pablo cuando habló de dinero, dice que administrar con integridad esa abundante ofrenda que estaban llevando los hermanos pobres de Jerusalén. Procuraban hacerlo decentemente, delante de Dios, con honradez delante de Dios y de los hombres, pero hacerlo de manera eficiente. Y cuando se necesita un milagro de Dios, el milagro va a estar ahí, sin duda alguna. Entonces, la pregunta que yo te hago, ¿tu economía es una economía de subsistencia o es una economía de escala? La economía de subsistencia yo no necesito aquí y ahora. La economía de escala dice, la voy construyendo a través del tiempo. La economía de subsistencia siempre necesita maná. Siempre necesita maná para subsistir. Todos los días el cielo tiene que mandarte algo. Pero ¿qué ocurre? Cuando el pueblo de Israel come del fruto de la tierra prometida, el maná cesa. Porque ahora la economía de Egipto y de desierto era una economía de subsistencia para sobrevivir. Pero la economía de tierra prometida ahora era diferente. Por ende, el maná ya no era necesario. Entonces hay personas que mueren bajo una economía de maná, cuando ahora deberían volverse latifundistas para poder establecer el reino. Recuerde que el oro y las joyas que tenía Israel cuando salió de Egipto tenían un propósito, que era el tabernáculo. No era para ellos andar luciendo prendas, era para el tabernáculo. Y como eso se usó para el tabernáculo, ya ellos en la tierra prometida, entonces iban a practicar la minería. Iban a practicar el latifundismo. El problema de nosotros es que vendemos toallitas en una esquina de un semáforo por 40 años. No, Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó para, según el tiempo va avanzando, ya hacerlo. Yo conozco personalmente de la historia, me la contó mi padre, de un limpiabotas. Él llegó a limpiarse los zapatos y casi todos los limpiabotas de ese parque eran de él, trabajaban para él. Él no se quedó solo, él se fue extendiendo, y yo quiero declarar sobre ti que te vas a extender a la mano derecha, a la izquierda. Ya basta de una economía de subsistencia para entrar a una economía de escala. Y por último, la séptima característica en la morfología del reino es una cultura no convencional. Una cultura no convencional. Me llama la atención
de manera muy poderosa, que cuando allí en Éxodo 19:6 Dios le dice, ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa, precisamente eso no era lo que había casi. No había gente santa. Entonces, Dios quiere establecer un reino y empieza a darle una cultura no convencional. ¿Cuál fue el problema de Israel en tiempos del profeta y estadista Samuel? Que el pueblo empezó a pedir un rey, lo cual estaba bien, porque todo reino tiene un monarca, tiene un rey. O alguien representativo, porque en el caso del pueblo de Israel era una teocracia, Dios era el rey. Y los reyes o los ministros, o como se le llamara, eran simplemente representantes de. Y que siempre andaban juntos al sacerdote y al profeta. Recuerda, un reino, el rey, de sacerdotes, el sacerdocio, y gente santa, los profetas. Entonces, ¿qué pasa? La cultura no podía ser como la de ellos. ¿Cuál fue el pecado de Israel? Dijeron, queremos un rey como tienen las otras naciones. Y ese fue el problema, que querían tener una cultura económica, política y estructural semejante a las otras naciones. Pero no podía ser, porque el reino, la misión era ser ese reino de sacerdotes y gente santa, y su misión era dar a conocer al Dios verdadero. Pero las naciones alrededor de Israel estaban llenas de dioses falsos. Y si ellos operaban igual que ellos, el ciego iba a ser guiado por otro ciego y ambos iban a caer en el hoyo. Entonces la pregunta que Dios nos hace ahora, ¿qué tipo de cultura estás tú desarrollando a nivel personal, familiar, eclesiástico, empresarial o como tú quieras? ¿Cuál es la cultura? Esto de la cultura se habla dentro de las empresas, la cultura empresarial, se habla de cultura aún en el reino de Dios. Y yo he aprendido algo, cuando es un demonio, pues tú lo reprendes y se va, pero cuando la persona tiene una cultura metida en los huesos, qué lío, qué problema sacarle eso. Entonces, un reino tiene que tener una cultura. Esa cultura la componen varios elementos. El lenguaje, la idiosincrasia, la manera de pensar en ese reino. En parte de ello, las expectativas de futuro. Una cultura también, muchos tenían medios de comunicación, llámese escritura o manera de traspasar su historia a las generaciones por delante. Algunos pueblos que no tenían escritura lo hacían a través de la narración oral, de padres a hijos. Pero tenía que haber una manera de perpetuar su historia, que es la quinta parte. Toda cultura tiene una historia. Entonces, la cultura también tenía elementos como el arte, las ciencias, las letras, etc. Pero lo interesante es que en el reino de Dios precisamente se encuentran todos estos elementos. La moneda de curso, la fe. El lenguaje, la verdad. O como dijera el apóstol Pablo, hablando las palabras que enseña el Espíritu. También tiene una idiosincrasia, una forma de pensar, santidad a Jehová. También tienen manifestaciones artísticas, como en el caso del rey David, que inventó instrumentos musicales. Hay instrumentos que son únicos de la nación israelita. Entonces, cada cultura tiene estos elementos. Y tienen, por supuesto, casi todas las culturas tienen una religión. En este caso, el Dios verdadero. Entonces, para que un reino sea reino, tiene que desarrollar una cultura, y eso no se hace de hoy para mañana. Yo creo que hoy día me preocupa, veo con mucha preocupación, que la cultura de reino está transgiversada. Y hemos copiado modelos de pensamiento, de idiosincrasia, de manera de ver el mundo, tomados de las otras naciones, tomados del mundo. Entonces se le dice a alguien exitoso si tiene mucho dinero, si tiene un buen carro,
si se hace viral en redes sociales, no sé, si tiene muchas conexiones. Y no, en el reino de Dios, ser exitoso tiene 3 componentes. Número 1, la aprobación divina, que Dios esté contento contigo. Número 2, el éxito en el reino, en la cultura del reino, es ser de bendición a los demás. No se mide cuánta bendición te viene, sino cuánta das. Y tercero, la cultura del reino, en la cultura del reino, tu enfoque es agradar a Dios y no a los hombres. Sin embargo, en la cultura del mundo, tú para conseguir lo que quieres tienes que agradar a la gente. Tienes que hablarle y decirle a la gente lo que quieren oír. Y esto me preocupa porque los altares alrededor del mundo se están llenando de predicadores que apelan a las emociones de las personas, que apelan a que la gente se sienta bien. Perdóname, Dios no te salvó para que te sientas bien, te salvó para que vayas al cielo y para que aquí en la tierra cumplas con lo que Él quiere que tú seas y hagas. Pero muchas veces nosotros decimos, no me parece, no siento de Dios, tal y cual. No. El reino tiene una cultura y esa cultura viene del Padre. En esa cultura, la grandeza no se mide en logros, sino en servicio. Esto tengo que repetirlo. En la cultura del reino, la grandeza no se mide en logros, sino en servicio. Porque perdóname, para Dios, tú puedes tener, por decir, hablemos del ministerio pastoral, puedes tener una iglesia de 60,000 personas y ser igual o menos exitoso que aquel pastor que está en un campo y solamente tiene 20 personas a quienes pastoreó durante 40 años. Cuando llega a la presencia de Dios, no es que la corona del que tenía 60,000 personas va a ser más grande del que tenía solamente 30 personas. De ninguna manera, porque lo que Dios ve no es meramente los resultados, aunque hay que procurar ir creciendo, tener metas y todo lo que mencionamos, pero al final lo que va a probar Dios, lo que Dios va a tomar en cuenta en la eternidad, va a ser tu fidelidad, va a ser que lo hiciste por amor. No solamente hacerlo, sino por qué lo hiciste y de qué manera lo hiciste. De hecho, la Escritura enseña que al final vendrán gente donde Jesús y le dirán, Señor, en tu nombre profeticé, en tu nombre hice milagros, en tu nombre eché fuera demonios, sané enfermos. Y Él le dirá, nunca te conocí, hacedor de iniquidad. ¿Por qué? Porque todo eso que hiciste, lo hiciste a un Dios falso. Todo lo que profetizaste, todo lo que predicaste, todo lo que hiciste, lo hiciste a un Dios llamado ego, humanismo. Lo hiciste, déjame decírselo a la gente acá del Instagram, lo hiciste para ti mismo, nunca lo hiciste para Él. Lo hiciste para que la gente te viera, no para que Dios te viera. Qué diferente nuestro Jesús, que cuando sanaba a alguien le dijo, no le digas a nadie. Nosotros, lo filmaron, súbelo, hazle un reel, súbelo a las redes, ponle publicidad para que se haga viral, etc. Y está bien, no está mal, pero nuestra motivación última no debe ser el aplauso de los hombres, sino el estar bien con Dios. Y quiero cerrar con esto. Yo creo que Dios nos está lanzando un desafío a que hagamos reino, pero lo hagamos bajo esta morfología, con estas características, con una visión muy, muy definida, con una misión clara, con metas, planificación, entendiendo que tenemos una jurisdicción, un territorio que como reino dentro del cual debemos operar y de ser posible extender la jurisdicción en diferentes embajadas que Dios nos abra. De igual manera que tiene que haber una estructura jerárquica. Yo estoy muy preocupado. Se están levantando una generación de ministros jóvenes que lo único que quieren es la fama, los viajes, los aviones, los hoteles, el buen dinero y todo eso. Ni hablemos de los que cobran por predicar cantidades ridículas y exorbitantes. ¿Qué diría Jesús de lo que se oye en la iglesia? Pero más que terminar con una nota negativa, yo quiero terminar con una nota desafiante. A pesar de todo esto, que no es nada fácil, todavía hay hombres y mujeres de Dios como tú, que han decidido hacer reino, que han decidido ser de esa casta,
de ese linaje que menciona Éxodo 19. Un reino de sacerdotes y gente santa. Interesante que no dice un reino de sacerdotes y gente millonaria. Si se da, gloria a Dios, pero si no, como quiera, vamos para adelante. Me llama la atención que no dice un reino de sacerdotes y gente sabia. No, gente santa, porque dice, el que ande en este camino, en el camino de la santidad, por muy torpe que sea, no se extraviará. No se extraviará. Entonces yo quiero orar por ti, que me dice Pastor Héctor, yo creo con todo mi corazón que Dios nos está llamando en este tiempo a hacer reino, a establecer reino, pero hacerlo bien bajo estos parámetros. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos de las diferentes naciones que se han conectado, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Puerto Rico, nuestros amigos de allá de España, nuestros amigos, bueno, de allí de Guayaquil, del Ecuador, bueno, de México, de tantas partes. Bueno, Dios me los bendiga. Mañana quiero hacerte una invitación muy especial. Mañana vamos a estar tocando un tema muy fuerte. Recuerda que esto pertenece a la serie de esclavos a reyes. Ya sacamos lo de la esclavitud, ya pasamos lo de la liberación, ahora estamos en lo de establecer el reino. Mañana vamos a tener un tema demasiado importante como para pasarlo por alto. Así que te animo para que nos acompañes mañana a las 5 de la tarde, hora de Panamá, para compartir esta riqueza espiritual que Dios quiere regalarnos. Dios te bendiga, Dios te guarde y pues ya hablé mucho. Nos vemos, un abrazo fuerte. Chao, chao, nos vemos mañana. Bendiciones. Bendito sea.